Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les saludo el profesor Alejandro Calderón del curso de física. Bueno, el día de hoy la clase está dirigida para unos alumnos del cuarto año de educación secundaria, ¿no? Bueno, muchachos, el día de hoy nosotros vamos a hacer el tema de hidrostática 1, ¿no? El tema de hidrostática 1. Vamos a ver acá todos los principios que tienen que ver con la hidrostática, ¿no? Y antes de comenzar la explicación del curso, de la teoría, bueno, recordarte que debes seguir las normas de convivencia que se te indican, ¿no? Para que de una vez terminemos ya con esta pandemia, ¿no? Porque recuerda que si sales a la calle, no te lavas las manos, no va a desaparecer el virus. Así que por favor, las recomendaciones de quedarte en casa y lavarte las manos, ¿no? 20 segundos, ¿no? Y tratar de estar tranquilo, muchachos, porque esto de todas maneras va a tener que pasar, ¿no? Te pido mucha fuerza y lo que también te pido es que sigas estudiando, ¿no? Porque recuerda que tus estudios no deben parar, tienen que seguir. Ya recuerda que después de esto ya vas a tener que volver al salón, a las aulas y retomar otra vez todo lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Entonces, así que vamos a comenzar con el primer tema de hidrostática, ¿ya? A ver, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que conocer la hidrostática? A ver, mira, escúchame acá, por favor. La hidrostática es aquella parte de la física que se va a encargar de estudiar a los fluidos en un estado de reposo, ¿no, profesor? Ahora, ¿qué cosa viene a ser un fluido? Bueno, un fluido viene a ser, en este caso, los líquidos y gases. Y los líquidos y gases recuerda que cumplen determinadas propiedades. Por ejemplo, las propiedades que aparecen en los líquidos, por ejemplo, a ver, decimos una cosa, ¿no? Los líquidos, yo te hago la pregunta, ¿los líquidos son compresibles o incompresibles? Profesor, ¿qué significa compresible? ¿Qué significa incompresible? Compresibles que se pueden comprimir, incompresibles es que no se pueden comprimir. Yo te hago la pregunta, ¿los líquidos se pueden comprimir? No. ¿Está bien? O sea, son incompresibles. Profesor, ¿los gases también son fluidos? Por supuesto que sí. Dime, ¿los gases serían compresibles o incompresibles? Los gases serían compresibles. ¿Por qué, profesor? Porque los gases se pueden comprimir. Pregunta, ¿los líquidos tienen un volumen definido o indefinido? Bueno, tienen un volumen indefinido, ¿no? Dime, ¿y los gases se pueden expandir, ¿ya? O sea, su volumen de los gases es indefinido, ¿ya? Pero la propiedad más importante de los fluidos es que transmiten presión. Profesor, ¿y el concepto de presión? Bueno, acá lo tenemos. Supongamos acá una superficie de área A y que sobre cada uno de los puntos actúa una fuerza F perpendicular a la superficie, ¿no? Vamos a ver el siguiente gráfico. Quiero que mires acá la superficie y te das cuenta tú que esta fuerza de acá, que esta flecha grande, está actuando sobre esta superficie. ¿Eso qué significa, muchachos? Que esa fuerza se va a repartir en toda el área, y eso va a generar, ¿qué cosa? Una determinada presión. Entonces decimos, la resultante de todas esas fuerzas, que es una fuerza F también perpendicular a la superficie, y cuya magnitud la calculamos así, ¿no? Como F es igual a la suma de fuerzas, ¿no? La fuerza representa, por lo tanto, la fuerza total ejercida sobre toda la superficie. En este caso, se llama presión a la fuerza normal ejercida por unidad de área de la superficie. Por consiguiente, en nuestro caso, la presión es, ahí te coloco la fórmula, la presión se calcula como la fuerza entre el área, profesor, pero si quiere hallar la fuerza, fácil. La fuerza que es igual también a la presión por el área. Entonces, esa fuerza que está ahí es la fuerza de presión, ¿ya? Profesor, unidades. ¿Cuáles son las unidades? Acá está, mira. La fuerza tiene que estar en newtons y tiene que ser perpendicular. El área tiene que estar en metros cuadrados, ¿no? Y la presión, la unidad sería newton por metro cuadrado. ¿Y eso qué cosa te da? Te da el pascal, ¿ya? Entonces es muy importante que recuerdes esa fórmula de presión. Presión, ¿cómo se calcula? Como la fuerza entre el área. Pero recuerda que la fuerza que vas a utilizar ahí tiene que ser perpendicular. Ya, sigamos. A ver, muchachos, vamos a hablar nosotros ahora de la presión hidrostática. Profesor, ¿qué cosa viene a ser la presión hidrostática? Bueno, la presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos en un estado de reposo. ¿Ya? Los líquidos, profesor, por ejemplo, a ver, yo te hago una pregunta. Si tú entras al mar, dime, a medida que tú bajes, a medida que tú te zambullas, que te sumerjas en el mar, la presión que actúa
sobre ti aumenta o disminuye. ¿No? Te has dado cuenta que cuando tú estás en el mar, ¿no? O te han contado, has visto, por ejemplo, que los buzos, cuando se sumergen a grandes profundidades, la presión sobre ellos aumenta, ¿no? Ellos sufren una determinada, dolor en el pecho, ¿no? Quiere decir que la fuerza, que la presión que ejerce el mar está actuando sobre cada parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros decimos lo siguiente acá, mira. Cuando un recipiente contiene un líquido en equilibrio, todos los puntos en el interior del líquido están sometidos a una presión cuyo valor depende exclusivamente de su profundidad o distancia vertical. Esto de acá es muy importante. A la superficie libre de líquido, supongamos un punto a una profundidad h de un líquido cuya densidad viene a ser ρ. Esta letra que está acá es ρ, viene a ser una letra griega, ¿ya? Entonces es lo que te digo acá. Mira, acá tenemos un líquido, acá tenemos el punto A, el punto B y el punto C y el punto P. Esos líquidos están sumergidos, están dentro de un líquido y esos puntos están a una determinada altura, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá? Puede probarse entonces que descontando la presión en la superficie libre, la presión hidrostática en el punto P, ¿a qué tiene que ser igual? Acá está, mira, la presión hidrostática que es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, ¿ya? Ahora, tenemos que recordar nosotros qué cosa, que la densidad del agua que es igual a 1000. Profesor, pero acá dice al cubo, dice el cubo es 1000. Pues no, 1000 kilogramos por metro cúbico, o también la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y eso tienes que recordar, porque eso de ahí en algunos problemas no nos van a dar y tú ya tienes que manejar eso, ¿ya? En 1 kilogramo por metro cúbico la densidad del agua vale 1000 y en gramos por centímetro cúbico la densidad del agua vale 1, ¿ya? Profesor, ¿cuáles son las unidades? Bueno, ya sabes tú que la presión tiene que estar en pascales, ¿no? La presión tiene que estar en pascales. La densidad del agua tiene que estar en kilogramos por metro cúbico, ¿no? G viene a ser la aceleración de la gravedad, que tiene que estar en metros por segundo cuadrado. H viene a ser la profundidad, que tiene que estar en metros. Y P viene a ser qué cosa, la presión, que tiene que estar, qué cosa, ¿ya? Vamos a ver ahora nosotros el principio fundamental de la hidrostática, que dice, mira, si la densidad de un líquido es constante, entonces, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? La diferencia de presiones entre dos puntos de un líquido en equilibrio es proporcional a la densidad del líquido y al desnivel entre los dos puntos. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, quiero que mires acá. A ver, ahí tenemos un líquido, ¿no? Tenemos un punto 2 y un punto 1. A simple vista, ¿qué punto soporta mayor altura? Profesor, el punto que soporta mayor altura es el punto 2, porque está a mayor distancia de la superficie del líquido. En cambio, el punto 1 va a estar a una menor distancia de la superficie del líquido. Por lo tanto, la presión, ¿dónde es mayor? En el punto 2. ¿Está bien o no? Ahora, profesor, si yo quiero hallar la diferencia de presiones, ¿cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera, mira. La presión 2 menos la presión 1, ¿a qué va a ser igual? Mira, va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad, por la diferencia de ¿qué? Por la diferencia de alturas, ¿ya? Ahora, diferencia de presiones entre dos puntos. A ver, vamos a colocar acá el gráfico. Yo quiero que mires este gráfico acá, ¿no? Que es muy importante. Mira acá, por favor. Tenemos acá dos gráficos. ¿Está bien o no? En este gráfico que ves acá hay un líquido. El líquido 1. En cambio, en este gráfico que está acá ves dos líquidos. El líquido 1 y el líquido 2. Ahora, ¿qué se cumple acá o qué yo puedo decir acá? Mira, dime, acá yo veo que el punto M está más abajo, ¿no? El punto M está abajo y el punto N está arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿quién de ellos soporta mayor presión? El punto M. Entonces, acá se cumple que el punto M, la presión en el punto M es mayor a la presión en el punto N. Ahora, quiero que mires acá, el punto M también está abajo y el punto N está arriba. Entonces, por lo tanto, la presión en M es mayor que la presión en N. Por lo tanto, si yo quiero hallar la diferencia de presiones entre estos dos puntos, que vas a colocar acá, la presión en M menos la presión en N es igual a ¿quién? A la densidad del líquido 1 por la gravedad por la altura h. La altura h, ¿qué cosa viene a ser? La diferencia de alturas entre ¿quién? Entre el punto M y el punto N. Nada más. ¿Está bien? Profesor, pero ¿qué pasaría si es que yo quisiera hallar la diferencia de presiones, pero cuando los puntos están en líquidos distintos? Allá aplicas esta fórmula que está acá. ¿Qué dice esta fórmula? Que la presión en M menos la presión en N, ¿a qué es igual? A la densidad de líquido 1 multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura 1 más
la densidad del líquido 2 por la gravedad 2 por la altura 2. Entonces, la altura 1, ¿cuál sería? La que está acá, la que está en el líquido 1, y la altura 2 sería la que está acá en el líquido 2. Nada más, ¿está bien? Entonces ahí tienen las ecuaciones para hallar la diferencia de presiones en un solo líquido y la diferencia de presiones en dos líquidos distintos. ¿Está bien? Entonces, este es el principio fundamental de la hidrostática. Hay un montón de problemas donde vas a aplicar este principio. ¿Está bien? Bueno, muchachos, sigamos. Sigamos. A ver, vamos a ver ahora la presión atmosférica. La presión atmosférica, como su nombre lo dice, es la presión que genera la atmósfera, ¿no? La presión del aire. Y esa presión atmosférica también la conoce como presión barométrica, ¿no? ¿Cómo representa esa presión atmosférica? Así, con esta simbología o P sub 0 también, ¿ya? Ahora, es una consecuencia, dice, del peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre y es equivalente al nivel del mar A. A ver, muchachos, quiero que mires acá, por favor, la figura. Acá yo veo el nivel del mar, y acá yo veo una montaña, ¿no? Y acá veo un punto 2. La pregunta es la siguiente: ¿dónde crees tú que hay mayor presión? Hay mayor presión en el punto 2 que en el punto 1. ¿Por qué, profesor? Porque el punto 1 se encuentra a mayor altura. En cambio, el punto 2 se encuentra a menor altura con respecto, en este caso, ¿no? En este caso, al nivel del mar, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que vamos a decir es lo siguiente. Mira, escúchame acá. Profesora, ¿cuánto equivale la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica tiene diferentes valores, ¿no? No, tiene un solo valor, sino que diferentes unidades, ¿ya? La presión atmosférica la puedes encontrar en atmósferas, que equivale a una atmósfera, también equivale a un bar, sistema inglés, o también equivale a 10 a la quinta pascales o a 76 centímetros de mercurio. Profesor, ¿cuál es la que yo voy a utilizar? 10 a la quinta pascales, porque eso no dice qué cosa es el sistema internacional. Profesor, si yo lo encuentro en atmósferas, fácil, una atmósfera equivale a cuánto, 10 a la quinta pascal, ¿está bien? Listo, entonces ese es el valor de la presión atmosférica, ¿ya? Ahora, vamos a hallar la presión total o absoluta. Dice lo siguiente, que la presión total o absoluta es la suma, perdón, de las presiones hidrostática y atmosférica. O sea, si yo quiero hallar la presión absoluta en un punto determinado, tendrías que hallar su presión hidrostática y también, ¿qué cosa? Su presión atmosférica, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá? A ver, vamos a ver acá lo siguiente. Quiero que mires ese gráfico. Pregunta, ese gráfico que ves ahí, el punto A, ¿está soportando presión de quién? Presión del líquido y a la vez soporta presión de la atmósfera, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué vamos a decir acá? Que la presión total en el punto ¿a qué tiene que ser igual? A la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y recuerda que la presión atmosférica, ¿cuánto equivale? A 10 a la quinta pascales. Ya, eso es importante, por favor, que sepa reconocer. ¿Sí? Listo. Vamos a ver ahora otro principio muy importante que son los vasos comunicantes. Mira por favor acá. A ver, quiero que mires acá lo siguiente. A ver, vamos a ver vasos comunicantes para líquidos no miscibles. Recuerda que líquidos no miscibles son líquidos que no se pueden mezclar, ¿no? ¿Está bien? Al no mezclarse van a presentar distintas fases. A ver, yo quiero que mires la figura, ¿no? Te das cuenta que acá es un tubo, un vaso comunicante en forma de U. Y dentro de ese vaso comunicante encontramos a dos líquidos, al líquido A y al líquido B. Y además encontramos a puntos, ¿no? El punto A, el punto C, el punto E, el punto F, el punto D y el punto B. Yo sé que te habrán dicho a ti, o no sé, imagino que alguna vez lo has escuchado. Profesor, yo he escuchado que dos puntos que están al mismo nivel tienen la misma presión. Sí, es cierto, pero para un mismo líquido. Profesor, ¿cómo es eso? Ya, yo te hago una pregunta. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Primero, quiero que me digas acá, el punto A, ¿en qué líquido está? En el líquido A. Y el punto B, ¿en qué líquido está? En el líquido B. Profesor, entonces acá, usted me está diciendo acá, como están en líquidos distintos, tienen diferente presión. No necesariamente, porque mira, ¿quién está encima de A? Encima de A no hay nada, encima de A está el aire. ¿Y quién está encima de B? Profesor, tampoco no hay nada, está el aire. ¿Eso qué significa entonces? Que el punto A y el punto B soportan la misma presión. ¿Qué presión? La presión de la atmósfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Las presiones en dos puntos son iguales si los dos puntos cumplen con tres condiciones. Entonces acá nosotros decimos que la presión en A y la presión en B como son iguales. ¿Ya? Vamos a ver acá, antes de resolver esto, vamos a ver acá las condiciones que nos plantea la teoría, ¿no? Las presiones en dos puntos son iguales si los dos puntos cumplen con tres condiciones. A ver, ¿cuáles son?
La primera condición, ¿cuál es? ¿Están al mismo nivel? ¿Pertenecen al mismo líquido o están comunicados directamente con el mismo líquido? Por lo tanto, profesor, acá no se cumple, no están al mismo nivel, sí, pero el detalle es que estos puntos están ubicados en la atmósfera, ¿no? Hacia la atmósfera, quiere decir que los dos puntos soportan la presión atmosférica, por lo tanto tienen la misma presión, ¿sí? Ya, profesor, el punto C y el punto D, profesor, están al mismo nivel, por lo tanto tienen la misma presión. No. ¿Por qué no, profesor? Porque el punto de acá, el punto C está en el líquido A y el punto D está en el líquido B. Entonces, eso es falso, no tiene la misma presión. ¿Está bien? En cambio, profesor, el punto E y el punto F sí están al mismo nivel y también tienen la misma presión. ¿Por qué, profesor? Porque el punto F y el punto E están siendo comunicados por este líquido que está acá, que es el líquido. Entonces, llegamos a la conclusión de que, de lo siguiente, por ejemplo, mira acá lo que te decía. La presión en A y en B, ¿cómo son? Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque los dos soportan, ¿qué cosa? La misma presión que atmosférica. La presión en C y la presión en D no son iguales. ¿Por qué? Porque no pertenecen al mismo líquido. En cambio, la presión en E y la presión en F, ¿por qué son iguales? Porque están al mismo nivel y también están en el mismo líquido, ¿no? ¿Está bien? Están los dos en el mismo líquido. Por lo tanto, tienen la misma presión. ¿Ya? Listo. Bueno, acá te coloco la paradoja hidrostática, ¿no? Que tienes que, ¿no? Ya que estás en tu casa, trata de buscar esto para que tú veas lo siguiente, ¿no? Mira, ¿cómo es esta paradoja, no? Yo te hago la pregunta acá. Acá tenemos dos recipientes. Dime, los recipientes tienen la misma forma, ¿no? Uno tiene una forma trapecial y otro tiene una forma cilíndrica, ¿no? O cilíndrica con una vulva por acá. Una pregunta, muchachos. Los dos tienen el mismo nivel de líquido, ¿no? O sea, significa que los dos están a una misma altura del piso. O sea, el líquido está a una misma altura del piso. Por lo tanto, dime, el punto S y el punto S que está acá, los dos puntos están a una misma altura, por lo tanto, tienen la misma presión o no. Y dime, ¿qué más se cumple acá, muchachos? Como es el mismo líquido, tienen entonces dos puntos que estén a una misma altura, al mismo nivel, soportan la misma presión. ¿Ya? Eso es muy importante que recuerdes. Seguimos, muchachos, seguimos, no paramos. Vamos ahora a resolver el ejemplito número 1. ¿Ya? Recuerda que vamos a resolver la separata. La separata, recuerda que la vas a tener tú. Va a ir anexada ya en el colegio, te van a entregar la separata, ¿no? Y además vamos a dejar 5 problemitas de tarea, ¿no? Con lo cual que tú tienes que resolver y presentarlo, ¿no? Cuando lleguemos a las aulas, ¿ya? Así que por favor presta atención que los problemas se parecen al que está acá. Comenzamos entonces con el problema número 1. ¿Qué dice? Una piscina contiene una masa de agua de ¿cuánto? De 10 a la 5 kilogramos. Determine la presión que ejerce el agua sobre el fondo de la piscina. Si me están preguntando la presión que ejerce el agua como es un líquido, ejerce una presión hidrostática, ¿sí? Entonces me pide el problema la presión en el fondo de la piscina, ¿no? Me dan el área de la piscina que es ¿cuánto? 100 metros cuadrados y me dicen además que la densidad del agua equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, comenzamos con la resolución. A ver, mira acá. Listo, mira, ahí te presenta la piscina, ¿no? El piso de la piscina no es un rectángulo, ¿no? Es un cuadrilátero, donde el área, ¿cuánto vale? Vale 100 metros cuadrados. ¿No? Entonces lo que voy a plantear es lo siguiente. Mira acá, por favor. La resolución. Dime, ¿la masa de agua cuánto es? La masa de agua es 10 a la 5 kilogramos. Hallando la presión en el fondo. ¿Cómo sería? A ver, mira acá. La presión yo recuerdo que se calcula como fuerza sobre área, ¿sí o no? Pero yo te hago una pregunta. ¿El fondo qué soporta? El fondo soporta el peso del agua. Por lo tanto, el peso, ¿cómo se calcula? Como masa por gravedad. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría lo siguiente, mira. La presión entonces en el fondo sería fuerza sobre área, pero en vez de colocar la fuerza que voy a colocar, la masa por la gravedad sobre el área. Simplemente lo que tienes que hacer acá es reemplazar nada más. Mira lo que te queda. ¿Cuánto vale la masa? 10 a la quinta. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. ¿Cuánto vale el área? 100 metros cuadrados. ¿Cuánto me queda arriba? 10 a la 6 entre 100, ¿cuánto sería eso? 10 a la cuarta. Y 10 a la cuarta, que es igual a 10.000. 10.000 ¿qué? Newton por metro cuadrado, ¿no? 10.000 Newton por metro cuadrado, o también lo vas a encontrar como 10.000 pascales. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería en la pregunta número 1? La respuesta sería la B. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Entonces, es importante que tú veas la solución del problema
para que no tengas problema al momento de hacer la tarea, ¿ya? Vamos a hacer ahora, pasamos al otro ejemplo. Pasamos al ejemplo número 2. ¿Qué dice el ejemplo número 2? A ver, mira acá por favor, dice, hallar la presión absoluta en el fondo del recipiente mostrado que contiene mercurio. Allá, profesor, presión absoluta. Presión absoluta es presión atmosférica más presión hidrostática. A ver, quiero que mires acá, por favor. Acá tengo un recipiente, ¿no? Un tubo, ¿no? Dime, este tubo de acá está inclinado 30 grados. Y la cantidad de agua dice que mide ¿cuánto? Mide 1 metro y es mercurio. ¿Está bien o no? Entonces, lo que me pide el problema es en el fondo del recipiente, profesor. ¿Cuál es el fondo del recipiente? El que está acá, ¿no? Acá es el fondo del recipiente. Me piden hallar entonces la presión absoluta, ¿no? Entonces, vamos a resolver este problema. Quiero que mires acá. Vamos a hallar la presión en el fondo, ¿ya? Pero para eso tenemos que recordar que la densidad de líquido, ¿cuánto vale? Como es mercurio, la densidad de mercurio vale 13,6 gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Ahora, quiero que mires acá la figura. A ver, profesor, a ver, y más o menos quiero recordarme esto, ¿no? Si yo recuerdo, la presión hidrostática se calcula como la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Y esa altura tiene que ser vertical. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular la altura desde el nivel del mercurio hacia el fondo. Quiere decir, como el fondo está tocando el piso de acá, quiere decir que este segmento que está acá, que estoy señalando con el puntero, sería la altura vertical o no, ¿sí? Esta altura vertical, ¿cuánto vale? Vale 0,5. ¿Y por qué vale 0,5, profesor? Porque acá se está generando un triángulo. Y esta distancia que está acá, que es la hipotenusa, vale 1. Si la hipotenusa vale 1 metro, quiere decir, como acá es 30 grados, acá tiene que ser la mitad de 1 metro. ¿Y cuánto es la mitad de 1 metro? 0,5, ¿no? Entonces, como ya conozco la altura, ya puedo hallar la presión hidrostática, pero como el problema me pide la presión total absoluta, la presión total aquí tiene que ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Reemplazando entonces, muchachos, ¿qué me quedaría? A ver, la presión total aquí es igual a 10 a la quinta pascales más la presión hidrostática. Pero la presión hidrostática se va a calcular como densidad por gravedad por altura. Pero la densidad de líquido, ¿cuánto vale? 13,6, profesor. Usted nos dijo que la gravedad no puede estar en gramos por centímetro cúbico, que deberíamos trabajarlo en kilogramos por metro cúbico. Para hacer eso, tenemos que convertir. Va a haber un factor de conversión. Cuando tengas gramos por centímetro cúbico, lo vas a multiplicar por 1000. ¿Ya? Profesor, ¿qué significa eso? Que a este 13,6 lo multiplico por 1000. Si lo multiplico por 1000, ¿qué me queda? 13.600. ¿Está bien? Multiplicado por la gravedad, que es 10, y por la altura, que vale 0,5. ¿Está bien o no? Operas todo eso y ¿qué te queda? Que la presión total, aquí es igual a 10 a la quinta, que es 100.000, más 13.600 por 10 por 0,5. ¿Cuánto vale eso? 68.000. 68.000 más 100.000, ¿cuánto sería? 168.000. Pero el problema me pide que hay eso, ¿qué cosa? En kilopascales o no. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Que la presión total sería, ¿qué cosa? 1,68 por 10 a la quinta, ¿qué cosa? Pascal. La respuesta, ¿cuál sería entonces, muchachos? 1,68, nada más. El problema me pedía que hay la presión en 10 a la quinta pascal. Entonces, la respuesta, ¿cuánto sería? 1,68 por 10 a la quinta pascal. La respuesta sería la A. Sigamos entonces. Vamos ahora con el ejemplo número 3. ¿Qué dice? A ver, escúchame acá. La presión sobre la superficie de un lago dice que es 101 kilopascales. ¿A qué profundidad la presión es el doble que en la superficie? Considere que la densidad de líquido es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿A qué profundidad la presión es el doble que en la superficie, no? Listo, vamos a ver acá lo siguiente. Mira, acá tú tienes el líquido, tienes un punto K, ¿sí o no? La pregunta es la siguiente, este punto K, ¿a qué altura se encuentra? A una altura H, ¿sí o no? Y el problema que te está diciendo, ¿a qué profundidad la presión es el doble de la que en la superficie? Entonces voy a plantear esto de acá, mira por favor acá. Mira acá por favor, escúchame. En este punto que está acá, este punto que soporta, soporta la presión de ¿quién? Del agua, y soporta la presión de ¿quién? Del ambiente, o sea, soporta la presión atmosférica. Entonces, ¿qué decimos? Que la presión hidrostática en este punto más la presión atmosférica, que tiene que ser igual, dice, es el doble que la presión en la superficie, y la presión en la superficie es la presión atmosférica. Entonces, ¿qué significa eso? Que la presión hidrostática más la atmosférica más la hidrostática, que es igual
a 2 veces la presión atmosférica. Dime, ¿el de acá puede pasar a restar al de acá, sí o no? ¿Qué me quedaría? Que la presión hidrostática en el punto K que es igual a la presión atmosférica. Dime, ¿cómo se calcula la presión hidrostática? Facilito. La presión hidrostática es igual a ¿qué? A la densidad de líquido por la gravedad por la altura. ¿Y eso qué tiene que ser igual, profesor? Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a la presión atmosférica. ¿Y la presión atmosférica cuánto vale? 101 kilopascales. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Que 101 por 10 al cubo es igual a ¿quién? A 1000 multiplicado por 10 y multiplicado por h. Este 1000 se va con este 1000. ¿Qué me quedaría? Me quedaría ¿qué cosa? Que 101 es igual a 10h. Pregunta, si 101 es igual a 10h, ¿cuánto sería el valor de h? 10,1 metros. ¿Ya? Entonces la respuesta, ¿cuál sería acá en esta pregunta número 3? Sería la D. ¿Ya? Vamos al ejemplito número 4. Mira lo que dice el ejemplito número 4. Un tubo contiene agua en reposo. Si retiramos el tampón P y luego de cierto tiempo volvemos a colocarlo, se observa que el volumen de agua se ha reducido a la cuarta parte. Determine en cuánto varía la presión que ejerce el agua al tampón. Considere que el tapón es pequeño, su densidad dice del agua es 1000 y la gravedad es 10. A ver, profesor, ¿cómo es este problema? A ver, mira acá, por favor. Ahí tenemos nosotros el tubo que contiene agua y en la parte inferior vas a ver qué cosa, una tapa, un tapón, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, el agua, ¿a qué altura se encuentra? Se encuentra a la altura de 1 metro. Entonces yo te hago una pregunta. Este punto P soporta la presión de esa agua, ¿sí? Donde también soporta la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasaría si el agua se reduce a la cuarta parte? Si el agua se reduce a la cuarta parte, yo te hago una pregunta. ¿La presión también se reduce, sí o no? Porque si el agua se reduce, la altura también se reduce. Entonces, ¿cómo quedaría, profesor? Quedaría así, mira. Ahí ya. Ah, profesor, como la altura inicial era 1, si se reduce a la cuarta parte de 1, ¿cuánto es? 0,25. Quiere decir que este punto P soporta la cuarta parte. ¿Está bien? 0,25 metros. Ahora, ¿qué hago, profesor? Hago lo siguiente, mira. La presión hidrostática que es igual, o sea, la presión hidrostática en el punto P que es igual a la densidad de líquido por la gravedad por la altura, ¿no? Dime, la densidad de líquido ¿cuánto vale? Vale 1000. La gravedad ¿cuánto vale? Vale 10, ¿no? Sí, 10, ¿no? Multiplicado por la altura, ¿no? ¿Y a qué me quedaría acá entonces? Mira, la gravedad, la densidad acá es 1000, la gravedad es 10 y la altura vale 1, ¿no? Ya, y esa presión me tiene que salir en pascales. Si yo multiplico todo eso, ¿cuánto sería la presión? 10.000 pascales. ¿Está bien o no? O sea, la presión que genera este tubo con altura 1, ¿cuánto es? 10.000 pascales. Ahora lo que yo voy a hacer es hallar la presión del punto del tampón en el punto P. Luego de que hemos disminuido la altura, ¿sí? Bueno, la altura ¿cuánto vale ahora? 0,25 metros. ¿Qué me quedaría acá entonces? La presión 2, ¿ahora cuál sería? Mira, sería 1000 por la gravedad 10 por la altura que vale ¿cuánto? 0,25 pascales. Opero todo eso que me da 2500 pascales. Por lo tanto, si inicialmente la presión es 10.000 y ahora va a ser 2500 pascales, la variación de presión sería ¿qué cosa? Sería 10.000 menos 2.500. ¿Y cuánto vale 10.000 menos 2.500? Sería 7.500 pascales. ¿Ya? Entonces la respuesta ¿cuál sería? La respuesta sería la alternativa A. ¿Ya? Sigamos. Problema número 5. A ver, ¿qué dice el problema número 5? Dice, un submarino se encuentra sumergido a una profundidad h respecto a la superficie del mar y experimenta una presión total de 5 atmósferas. ¿Cuántos metros debe ascender el submarino para que experimente una presión total de 2 atmósferas? Considere que la densidad del agua de mar es menos 1000, ¿no? 1000 kilogramos metro cúbico, la gravedad vale 10 y una atmósfera equivale a 10 a la quinta pascales. A ver, ¿cómo sería ese problema? Vamos a graficar acá el submarino en dos posiciones, en una posición A y en una posición B. Inicialmente dice que experimenta una presión total de 5 atmósferas y luego experimenta una presión total de 2 atmósferas. Entonces me estoy dando cuenta de que la presión va a disminuir y si la presión disminuye, quiere decir que la altura también disminuye, ¿sí o no? Entonces, inicialmente la presión total ¿cuánto vale? 5 atmósferas. ¿Y eso ocurre en qué punto? En el punto A. Entonces lo que yo debo plantear es lo siguiente, mira. La presión total en el punto A, que es igual a 5 atmósferas, ¿no? La presión total en el punto A es 5 atmósferas, pero la presión total es
la presión atmosférica más la presión hidrostática igual a 5 atmósferas, ¿o no? Ahora, la presión atmosférica, ¿cuánto equivale a una atmósfera? Más la presión hidrostática en A es igual a 5 atmósferas. Esta, una atmósfera, pasa a restar acá, ¿qué me quedaría? Que la presión hidrostática, que es igual a 4 atmósferas. Con ese dato, yo puedo saber cuánto vale H. Profesor, ¿por qué? Porque es fácil, pues mira. La presión hidrostática, que es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura. ¿Y eso cuánto vale? 4 atmósferas. Pero dime, ¿una atmósfera cuánto equivale? Una atmósfera es 10 a la quinta pascales. Sería 4 por 10 a la 5, ¿sí o no? ¿Qué me quedaría acá? Densidad del agua por la gravedad por la altura es igual a 4 por 10 a la 5, ¿no? Dime, ¿cuánto es la densidad del agua? 1000. ¿Cuánto es la gravedad? 10. ¿Cuánto es la altura? H. Y esta que es igual a 4 por 10 a la 5. Dime, ¿qué se cancela acá? Bueno, acá se cancelan los ceros. ¿Qué me quedaría acá? Que H es igual a cuánto. A ver, H es igual a cuánto, a 40 metros. Entonces la altura H que es igual a 40 metros. ¿Está bien? Ya conozco la primera altura, ¿no? Que a 40 metros estamos demostrando de que la presión es 5 atmósferas, ¿no? Vamos ahora al punto B. En el punto B, ¿qué me dicen? Que la presión total es igual a 2 atmósferas, pero la presión total en B sería ¿qué cosa? La presión atmosférica más la presión hidrostática igual a 2 atmósferas, pero la presión atmosférica ¿cuánto equivale? A una atmósfera más la presión hidrostática en B que es igual a 2 atmósferas. Paso a restar, ¿qué me quedaría? Que la presión hidrostática en B que es igual a una atmósfera. Dime, la presión hidrostática que es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura y es igual a 2 atmósferas. Sería 1 por 10 a la 5, ¿sí o no? ¿Qué te quedaría acá? La densidad del agua vale 1000, la gravedad vale 10 y la altura vale h. Y eso que es igual a 10 a la quinta, ¿no? ¿Quién se cancela acá? Se cancelan acá los 4 ceros. Con 4 ceros que me quedaría que h es igual a ¿cuánto? A 10 metros. ¿Está bien? Dime, si en el punto A estaba a 40 metros y en el punto B se va a encontrar a 10 metros, ¿cuánto subió? Tiene que ascender ¿cuánto? 30 metros. Entonces la respuesta ¿cuál sería? La D. ¿Está bien, chicos? La D. No son problemitas tipo examen de admisión que tienes que recordar, ¿ya? Vamos entonces a la pregunta número 6. Dice, en un vaso comunicante de 10 centímetros cuadrados de sección transversal que contiene agua, se vierte 500 centímetros cúbicos de aceite de 800 kilogramos por metro cúbico de densidad. Determine la diferencia de presiones en pascales entre las superficies de agua y en el vaso, ¿no? A ver, ¿cómo tendría que hacer este problema, profesor? Pero me están hablando de un vaso comunicante. A ver, mira, vamos a ver el vaso comunicante. Acá está, mira. Listo. A ver, vamos a ver acá. Primero dice, en un vaso comunicante 10 centímetros cuadrados de área, contiene agua. Acá está el agua, ¿no? Yo he hecho agua en un vaso comunicante y el agua se queda al mismo nivel. Se vierte aceite, ya se vierte aceite, se vierte 500 centímetros cúbicos de aceite de 800 kilogramos por metro cúbico de densidad. Al yo vertir aceite por acá, este aceite de acá, como no se mezcla con el agua, va a desplazar. Por ejemplo, acá la altura que desplaza el aceite al agua es X. Quiere decir que por el otro lado sube también X o no. Entonces me quedaría más o menos así, como lo ves acá. Profesor, entonces, ¿qué significa eso? Allá, mira, acá se cumple algo muy importante que tenemos que recordar. ¿Cuál es, profesor? Primero vamos a hallar esta altura. ¿Por qué esta altura es 50, profesor? Si acá me dicen que el volumen acá es 500 centímetros cúbicos. Fácil, mira. Esto de acá, ¿qué cosa viene a ser? Esto de acá viene a ser como un cilindro, ¿sí o no? Dime, si es un cilindro, el volumen del aceite que está acá sería el volumen del cilindro, porque recuerda que el aceite es un líquido y ese líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces sería, ¿qué cosa? Un cilindro, ¿no? Ahora, su volumen vale 500 centímetros cúbicos y además el área que está acá vale ¿cuánto? Vale 10 centímetros cúbicos. Entonces mira lo que vas a ver acá. Como es un cilindro, el volumen de un cilindro se calcula como área de la base por la altura y eso por tanto es 500. Pero el área de la base ¿cuánto vale? Vale 10. 10 por la altura es igual a 500, por lo tanto la altura ¿cuánto vale? 50 centímetros. Por eso, muchachos, yo digo que esto vale 50 centímetros. ¿Está bien? Al yo echar el aceite desplaza esa distancia de agua y la sube por el otro lado. Más o menos la figura quedaría como está ahí. Ahora, yo quiero que te fijes una cosa. Una vez que ocurre eso, el problema me dice determine la diferencia de presiones entre las superficies de agua en el vaso. Profesor, ¿cómo es eso? Significa que hay la diferencia de presiones entre este punto que está acá y este punto que está acá, ¿no?
Y entonces para eso yo tengo que saber cuánto vale X, ¿no? Porque recuerde, si acá se desplazó X, por el otro lado subió X. Entonces acá yo digo que las presiones cómo tienen que ser. Profesor, ¿y por qué no digo acá? Porque acá son líquidos distintos, en cambio acá tienen que ser el mismo líquido, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que la presión hidrostática en A es igual a la presión hidrostática en B, ¿no? ¿Qué más te quedaría? A ver, en A que se cumple, a ver, ¿qué soporta? Bueno, encima de A va a estar el aceite, ¿no? Sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura de A es igual, dime, el punto B que soporta esta cantidad de agua, sería la densidad de agua por la gravedad por la altura de B. Reemplazo, ¿cuánto es la densidad del aceite? Es 80, ¿no? Pero para eso se fue la gravedad, me quedaría la altura de A. Como está en centímetros, lo llevo a metros. ¿Qué hago? 50 sobre 100. Sería 800 por 50 sobre 100, que es igual a ¿cuánto? A 1000, que es la densidad del agua, por la altura, que sería 2x, ¿no? Operamos todo eso que nos quedaría, que el valor de x acá es igual a 0,2 metros. ¿Está bien? Ya. Como ya sabemos el valor de x, ¿qué nos pide el problema nos pide la diferencia de presiones de los niveles de agua, ¿no? Nos pide la diferencia de presiones entre los niveles de agua. Entonces aplico la fórmula que estaba al inicio. ¿Qué dice acá? Que la diferencia de presiones es igual a la densidad del agua por la gravedad por la diferencia de altura. ¿Está bien? Dime, ¿cuánto es la densidad del agua? 1000. La gravedad vale 10 y la diferencia de alturas, ¿cuánto vale? 2x. ¿Por qué? Este es un nivel del agua y este de acá es otro nivel de agua. La diferencia de esos niveles vale 2x. ¿Qué nos quedaría entonces? Que la diferencia de presiones es igual a ¿quién? A 1000 multiplicado por 10 por 2 veces x, pero como x vale 0,2, 2x sería 0,4. 0,4 por 10 por 1000, ¿cuánto sería la respuesta? La diferencia de presiones sería 4000 pascales, ¿ya? Esa sería la respuesta en el problema número 6, ¿ya? Sigamos, muchachos. A ver, no te canses, por favor, sigue con la resolución de los problemas. Vamos al ejemplo 7. Estime, calcule, averigüe la fuerza que el agua ejerce sobre el tímpano de un bañista cuando está sumergido en el fondo de una piscina a 5 metros de profundidad. El área de la superficie del tímpano es aproximadamente 10 a la menos 4 metros cuadrados. La gravedad, ¿cuánto vale? 9,8. Bueno, acá te presento al bañista, ¿no? Al bañista, ese bañista dice que se encuentra a 5 metros de profundidad. El área dice de su oreja es 10 a la menos 4 metros cuadrados. El problema me dice determine, estime la fuerza que ejerce el agua, ¿no? O sea, me están hablando de la fuerza que ejerce el agua. Entonces también tengo que conocer la presión que ejerce el agua. Y la presión que ejerce el agua es la presión hidrostática, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, que solamente acá nosotros tenemos que hallar la presión porque nos pide la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá? A ver, vamos a ver acá la resolución. Vamos a hallar primero la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática se calcula así. Densidad de líquido por la gravedad y por la altura. ¿Cuánto es la densidad de líquido? 1000. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8. ¿Cuánto es la altura? 5. Operas todo esto, ¿cómo te sale? 49.000 pascales. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué nos pide el problema? Hallando la fuerza. La presión acá es igual, muchachos. Fuerza entre área. Por lo tanto, dime, ¿cuánto sería la fuerza? La presión por el área. Dime, ¿cuánto es la presión? 49.000. ¿Y cuánto es el área? 10 a la menos 4. Opera todo eso, ¿cuánto sería la fuerza? 4,9. 4,9 ¿qué? Newton. Nada más. Pregunta tipo de eco, ¿no? Muy facilita. ¿Ya? Pregunta que si no me equivoco viene en la presa Marcos, ¿no? Tenerlo en cuenta, muchachos. Ya tenerlo en cuenta, recuerda que estás en cuarto. Tu misión debe ser que cuando llegues a quinto, salgas de quinto, con la preparación que se te da, ingreses directamente a la universidad. Recuerda que todos tus profesores están capacitados para lograr ese objetivo. Pasamos entonces ahora al problema número 8. Mira, en el gráfico mostrado, el tubo en U, ¿no? ESI de igual sección contiene dos líquidos no miscibles en equilibrio. Profesor, dos líquidos no miscibles no se pueden mezclar en equilibrio. Si la densidad del líquido 2 es 5 gramos por centímetro cúbico, determine la densidad del líquido 1. ¿Está bien? Ya. Profesor, acá tengo el gráfico, veo dos líquidos no miscibles en equilibrio, ¿no? Si la densidad del líquido 2 es 5 gramos por centímetro cúbico, me piden hallar la densidad del líquido 1, ¿no? Profesor, entonces, como el problema me presenta esta situación, al toque me doy cuenta qué cosa, que el punto A y el punto B, ¿qué podría decir de esos puntos? A ver, mira, ¿cómo hacer la resolución acá? La presión hidrostática en el punto A es igual a la de profesor, pero usted me ha dicho que deben ser líquidos iguales. Claro que mira, el punto A está en el líquido 2 y el punto B también está en el líquido 2, entonces son iguales. Entonces, ¿qué decimos acá? Que el punto A, mira,
Encima del punto A está el agua, ¿no? Esta agua que está acá. ¿Está bien o no? O no sé, es otro líquido, no es agua, ¿no? Me dice el problema que son dos líquidos que no conozco ya. Encima de ese líquido está el aire. Entonces, la presión que soporta el punto A sería la atmosférica más la hidrostática en A. Y en cambio, el punto B que soporta la atmosférica más la hidrostática en B. Acá se van las atmosféricas y ¿qué me quedaría? Me quedaría que la presión hidrostática en A es igual a la presión hidrostática en B. Y sale esta ecuación que está acá. Esta ecuación que dice que la densidad de 1 por la gravedad por la altura 1 que es igual a la densidad de líquido 2 por la gravedad por la altura 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esto, mira acá. Ya, nos queda la ecuación, nos quedaría lo que está acá, mira, se va a la gravedad, me quedaría que la densidad 1 por la altura 1 que es igual a la densidad 2 por la altura 2. Reemplazando, ¿qué me quedaría? Que la densidad 1 multiplicado por la altura 1 ¿cuánto vale? 10 centímetros, es igual a ¿quién? A la densidad de líquido 2 multiplicado por la altura 2 que es 8. ¿Cuánto sería la densidad de líquido 1 entonces? 5 por 8, 40, 40 entre 10, 4. 4 queda 4 gramos por centímetro cúbico. La respuesta, ¿cuál sería? Sería la A. ¿Ya? Problema también interesante, ¿no? Vamos al ejemplo número 9, ¿no? Ya con esto terminaríamos los problemitas propuestos. A ver, dice, un recipiente contiene aceite y agua en equilibrio tal como se muestra. Profesor, no lo veo, acá está, mira. Listo, acá está. Un recipiente que tiene aceite y agua, ¿no? Tal como se muestra. Determine la diferencia de presiones entre los puntos A y B. A ver, el punto A está en el aceite y el punto B está en el agua. Yo puedo aplicar acá la propiedad que te mencioné. Ya. Entonces, imagínate que no sabes la propiedad, imagínate que estás en el examen y si te olvida la propiedad, profesor, ¿cómo lo haría? Mira, presta atención por favor acá. Ya. Profesor, me dan la densidad del aceite que vale 0,8, la densidad del agua que vale 1 gramo por centímetro cúbico y la gravedad vale 10. Listo, ya tengo los datos respectivos, vamos a resolver a la solución. Primero lo que vas a tener que hacer es lo siguiente, mira. Yo sé que la presión que soporta el punto A que tiene que ser igual a la atmosférica más la hidrostática, ¿sí o no? Pero encima del punto A recuerda que está esta columnita de aceite. Entonces, ¿qué digo acá? Que la presión hidrostática en el punto A que es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del aceite. ¿Y cómo se calcula eso? Como la densidad multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, ¿ya? Ahora, pregunta, presión hidrostática en A, voy a dejar la atmosférica acá, no la voy a reemplazar porque al final se va a cancelar. La densidad del aceite, como es gramos por centímetro cúbico, lo multiplico por 1000, ¿qué me quedaría? 800 kilogramos por metro cúbico. Gravedad vale 10 y la altura vale 0,1. Profesor, acá la altura es 10 centímetros. ¿A metros cuánto es? 0,1, ¿no? Listo, pero todo eso que me tiene que dar, que la presión hidrostática en A sería la presión atmosférica más 800. Déjalo ahí, ¿ya? Vamos ahora con la presión en el punto B. Profesor, acá está más interesante. Mire, el punto B que soporta. El punto B soporta esta columna de 20 centímetros de agua y soporta esta columna de 20 centímetros de aceite, ¿sí o no? Y además soporta la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión hidrostática en B acá es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del aceite más la presión hidrostática del agua, ¿no? ¿Qué me quedaría acá entonces? Que la presión hidrostática en B acá es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del aceite acá es igual densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite más presión hidrostática del agua sería densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, ¿no? ¿Qué me quedaría? Me quedaría que la presión hidrostática en B acá es igual a la presión atmosférica más la densidad del aceite. La densidad del aceite, ¿cuánto sería? Sería 800. La gravedad vale 10 y la altura del aceite, ¿cuánto sería? Sería 20 centímetros, que sería 0,2. Más la densidad del agua, que vale 1000, multiplicado por la gravedad y por la altura del agua. ¿Cuánto es la altura del agua? 20 centímetros. 20 centímetros también sería ¿cuánto? 0,2 metros. Reemplazando, ¿qué te quedaría? Que la presión hidrostática en B acá es igual a la atmosférica más todo lo que está acá, que sería ¿cuánto, muchachos? Sería 3600, ¿no? Ahora, como el problema me pide la diferencia de presiones, tú lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Restar la presión en B menos la presión en A. Si yo resto esas dos presiones, ¿qué me va a dar? 2800 pascales. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La respuesta sería la B. ¿Ya? Bien, muchachos, hemos terminado con la resolución de problemas con la teoría de hidrostática 1. El próximo video va a ser de hidrostática 2, ¿no? Recuerda que todo esto tiene que figurar en tu cuaderno, más la tarea que se te va a dejar. ¿Ya? La tarea, recuerda que va a ir anexada en este video que está acá, ¿no?
Es más decirte que te cuides, no salgas de casa, ¿no? Respeta la cuarentena, ¿ya? A tus papás también dile, ¿no? Que respete la cuarentena para que de una vez podamos ya hacer una vida normal, puedas regresar al colegio, ver tus amigos, ver a tus amigos, todo eso, ¿no? Entonces, chicos, me despido con un fuerte abrazo y espero que te encuentres bien. Sería entonces ya para el próximo video, ¿no? Buenas noches. Chicos, un último problemita, ¿ya? Se pausó la grabación, pero mm, tuve el trabajo de hacer este problema, ¿ya? No puedo ver este problema. Yo lo iba a dejar, pero no, vamos a hacerlo, ¿ya? Así que, por favor, vamos a continuar con este último problema ya para terminar ya la clase. Recuerda todo lo que te he dicho en el problema anterior, todas las indicaciones. ¿Ya? Así que vamos a continuar con este problemita 10 y ya acabaríamos el video. Ya, a ver, problema número 10. A ver, ¿qué dice? Un tubo en U contiene mercurio. ¿Qué altura de agua se debe vertir? No, verter en una rama para que el mercurio se eleve 1 centímetro en la otra rama. Considere que el tubo es de sección transversal uniforme. Ya, chicos, acá debe ser vertir y ya acá había un pequeño errorcito. Tenemos acá la densidad del mercurio que vale 13,6 gramos por centímetro cúbico y la densidad del agua vale 1 gramo por centímetro cúbico. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Acá está, mira. El tubo en forma de U. Ese tubo en forma de U contiene mercurio, ¿no? Igualito que el problema anterior. Recuerda que el problema anterior, el problema que ya hemos hecho, no sé si era el problema 4 o 5, colocamos una columna acá, ¿no? A ver, coloquemos acá una columna de agua. ¿Qué va a hacer esta columna de agua? Esta columna de agua va a desplazar al mercurio, ¿sí o no? Lo va a desplazar al mercurio y esa distancia que se desplaza es la distancia que va a subir. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría acá? Lo siguiente, considere que el tubo es de dirección transversal uniforme. ¿No? ¿Qué me pide el problema? ¿Qué altura de agua se debe vertir en la rama para que el mercurio se eleve 1 centímetro? O sea, me piden hallar H. Bueno, vamos a desarrollar este problema, ¿no? Dice acá lo siguiente, ¿no? Bueno, ya sabes tú por teoría que estos dos puntos tienen la misma presión. La presión hidrostática en A es igual a la presión hidrostática en B, profesor, porque acá también recuerda que trae la atmosférica y esa atmosférica se cancela, ¿no? La presión hidrostática en A, en el punto A que aparece, a ver, encima del punto A, ¿qué cosa estaría? La densidad de agua se calcularía como la densidad del líquido por la gravedad por la altura, y esto es igual a ¿quién? A la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio, ¿no? Se va la gravedad, ¿qué me quedaría entonces? La densidad del agua por la altura del agua es igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Seguimos reemplazando, la densidad del agua vale ¿qué cosa? 1 gramo por centímetro cúbico. Por la altura del agua es igual a 13,6 por 2 centímetros. Ya esto de acá no se cancela, no lo puedes trabajar así nomás. Entonces, ¿qué te quedaría? Que la altura que ejerce el agua, ¿cuánto es? 13,6 por 2 centímetros. Y eso que es igual a 27,2 centímetros. Bueno, muchachos, era necesario incluir este problema. No, yo ya estaba por terminar el problema 9, pero tuve que incluir este problema 10 para que ya tengas toda la teoría y todos los problemas de hidrostática 1. Recuerda, como te dije ya hace ratito, tienes que copiar los problemas en tu cuaderno, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí me despido. Ya nos encontraremos la otra semana para la segunda parte de hidrostática 2, ¿no? Buenas tardes.